¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos la transmisión en vivo de nuestro curso Yo hago nuevas todas las cosas. Un servidor de ustedes, Padre Felipe Trujillo, desde aquí, desde nuestra parroquia de San José del Mar, transmitiendo este curso en esta tercera sesión, revisando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Mi vida después de esta pandemia, le hemos subtitulado este curso. Queridos hermanos, cualquier comentario, ya ven que durante estos días estamos tratando de realizar mejor estas transmisiones. Cualquier problema con el audio o con el video, nos lo pueden compartir aquí en los comentarios. Estamos viendo los comentarios de algunos de ustedes que pues ya están conectándose a esta transmisión en vivo en este viernes 3 de mayo, día de Santo Tomás Apóstol. Además es primer viernes de mes, especialmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hermanos, vamos a iniciar ya esta tercera sesión de nuestro curso. Yo hago nuevas todas las cosas. Palabras de Jesús. En primer lugar, estamos revisando nuestra vida, meditando el libro del Apocalipsis. Recordemos que la semana pasada decíamos que el libro del Apocalipsis se escribió para alentar a la comunidad cristiana, a la comunidad de creyentes que estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y entonces el Señor inspiró el escribir este libro de las Sagradas Escrituras para animar y fortalecer a sus fieles, a perseverar, a seguir en la fe, a insistir en la vida cristiana, esperando que Dios es un Dios lleno de amor y lleno de justicia, y que algún día dará el premio a sus hijos que perseveren en el camino. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar en esta tercera sesión. Vamos a meditar una de las cartas que Dios dirige a las iglesias de Asia. Recordemos, hermanos, en primer lugar vamos a invocar al Espíritu Santo y a pedirle que nos asista en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos también a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, recordemos que al principio del Apocalipsis, Dios le dirige una carta a cada una de las 7 iglesias de Asia. Una carta en la cual alaba gran parte del proceder de estos fieles que viven en estas iglesias. Pero también les llama la atención acerca de aquello que no está según su voluntad. A nosotros, queridos hermanos, nos ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está dirigida a todos. Y aunque en aquel entonces se dirigió a estas iglesias florecientes, donde estaba pues ya avanzándose y empezando a consolidarse la fe cristiana, entonces pero son iglesias representativas. Entonces, queridos hermanos, sabemos
que Dios dirige su palabra a cada uno de nosotros, a cada uno de los fieles. Y antes de leer esta carta, la segunda carta, porque el viernes pasado leímos la carta a la iglesia de Éfeso, hoy vamos a meditar la carta a la iglesia de Esmirna. Y así vamos a ir reflexionando estas cartas que el Espíritu Santo dirige a las iglesias, es decir, a cada uno de nosotros. Y antes de leer, queridos hermanos, este pasaje preciosísimo, lo vamos a ver dentro de un momento, quisiera decirles 4 cosas que nos pueden ayudar en nuestra meditación y en esta charla de hoy. En primer lugar, que se trata de cartas. Podemos preguntarnos, ¿por qué ya no escribimos cartas? ¿O por qué es muy raro que escribamos una carta? Los que tenemos cierta edad, nos acordamos que ahí quizá en nuestra juventud, o en nuestra infancia, o en esta primera edad adulta, solíamos escribir cartas, con todo lo que significa escribir una carta. Ahora, con el uso de la tecnología, de las redes sociales, de los celulares y de todo esto, pues parece que se ha perdido este hábito y esta hermosa costumbre de escribir cartas. Ordinariamente, una carta es un mensaje personal, casi siempre muy afectuoso, muy significativo. Hay incluso algunas personas que guardan alguna carta que les escribió su novio, que les escribió su esposo, que les escribió a alguien, ¿verdad? Yo todavía conservo una pequeña carta que me escribió mi bisabuelita, ¿verdad? Una pequeña cartita. Entonces, Dios le escribe una carta, nos está escribiendo una carta. Todas las sagradas escrituras, queridos hermanos, son una carta de Dios, con toda paciencia. Cuando nosotros agarramos un celular o mandamos un mensaje, pues a veces lo hacemos con mucha prisa. Y a veces hemos utilizado esas pequeñas imágenes que se llaman emoticones o algún gráfico para expresar rápidamente algo. En cambio, una carta es muy bien pensada. Ordinariamente abrimos nuestro corazón y derramamos nuestro corazón, por decirlo así, en una carta. Pues fijémonos, hermanos, que en el Apocalipsis Dios dirige 7 cartas a sus iglesias. Y sabemos que el número 7 quiere decir totalidad. Entonces, escuchemos estos mensajes, hermanos, que son verdaderamente afectuosos. Y Dios nos los escribe con un corazón lleno de amor. Son cartas de amor. Claro que en el amor a veces también hay reclamo, como lo vamos a ver ahora. Y como lo hemos visto la vez pasada. Recordemos lo que nos decía Dios. Conozco tus obras, conozco tus sacrificios, conozco tu perseverancia, conozco todo lo que has sufrido por mí. Pero tengo en contra de ti que has perdido el amor del principio, que tu amor ya no es como el de antes. Entonces, una carta, cuando se escribe con el corazón, a veces también, pues, puede tener algo de reproche, o puede tener algo de dolor. Entonces, hermanos, qué hermoso que Dios nos esté escribiendo estas cartas a nosotros. En segundo lugar, recordemos que son cartas que Dios escribe, sí, pero utilizando la inspiración de un autor humano. Las escrituras tal y como las conocemos ahora, ¿verdad? No bajó Dios directamente y las escribió así con su mano, no. Se las inspiró a los autores sagrados. Lo que Dios quería decirnos a nosotros, lo inspiró en el corazón de los autores sagrados que lo pusieron por escrito. Entonces también, queridos hermanos, este no es un curso de interpretación bíblica, pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos rasgos muy humanos en las cartas y en toda la Biblia, porque también interviene el autor humano. No solo el autor sagrado, que es Dios, sino el autor humano, que con toda su personalidad, con toda su pasión, con
toda su alma, también es inspirado por Dios para escribir esta palabra del Señor. Entonces, hermanos, es Dios el autor, pero también aparecen esos rasgos humanos de los que fueron inspirados por Dios para escribir las Escrituras. En tercer lugar, es una carta dirigida a la iglesia. Podemos utilizar la comparación del esposo y la esposa. Dios es el esposo, la iglesia es su esposa, o el novio, y la iglesia es la novia. Ya veíamos en los cursos anteriores que ese aspecto de la relación esponsal, romántica, amorosa entre Dios y su pueblo, entre Cristo y la iglesia, es una verdadera relación de amor, como la de un novio con la novia. Podemos pensar que la palabra de Dios, y especialmente estas cartas, Dios, el enamorado, se las escribe a su novia, la enamorada, y la enamorada es la iglesia. Es la iglesia. Incluso la iglesia es femenino, es mujer, la iglesia. Entonces Dios le dirige esta carta y estas cartas a su amada, a su esposa, a la iglesia, a la humanidad. Incluso la palabra humanidad es femenina, la humanidad. Entonces, en tercer lugar, para ir comprendiendo y disfrutando mejor estos textos, es una carta que Dios dirige a su amada esposa, que somos nosotros. Y en cuarto lugar, queridos hermanos, ya para leer el texto de hoy, sabemos que estamos meditando 7 cartas a 7 iglesias, pero que todas forman una sola iglesia. La iglesia de Cristo, la reunión de todos los creyentes, de todos los discípulos del Señor. Entonces, lo que se dirige a una iglesia en particular, en realidad está dirigido a toda la iglesia, a todas las personas, es más, a toda la humanidad. Porque la Biblia, queridos hermanos, no solo se escribió para los cristianos, no solo se escribió para los judíos, no solo se escribió para los católicos, sino se escribió para todos los hijos de Dios, para toda la humanidad de todos los siglos. Entonces, con estos 4 aspectos, queridos hermanos, vamos ya a leer el texto que vamos a meditar hoy. Cualquier opinión, queridos hermanos, la pueden compartir aquí. Dice Cristina López algo muy bonito: una carta es meditada y dice todo. En un mensaje podemos decir cualquier cosita, pero cuando escribimos una carta la meditamos y dice todo lo que hay en nuestro corazón. Muchas gracias por tu comentario. Los que deseen comentar algo, queridos hermanos, también pueden hacerlo. Aquí estamos también leyendo sus comentarios en esta transmisión. Entonces, ya, vamos a leer el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Vamos a escuchar. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco las calumnias de quienes se dicen judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. Que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, pero el sufrimiento durará poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias.
El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Recordemos, hermanos, que todas estas cartas están dirigidas al ángel de cada iglesia. ¿Quién es el ángel? Aquel que protege la iglesia, aquel que representa a esa iglesia, aquel que cuida a esa iglesia, aquel al que se le da ese mensaje para que ese ángel la transmita a toda la iglesia. A lo largo de los siglos, los escrituristas se han preguntado, ¿y quién es ese ángel? La mayor parte de ellos coincide en que es el pastor de esa iglesia. Diríamos nosotros hoy, el obispo de esa iglesia, el representante de esa iglesia. Por eso cada una de las cartas comienza diciendo el Espíritu, porque al final dice que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que está hablando es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es Dios. Pero dice, escríbele esto al ángel de la iglesia de Esmirna, es decir, al obispo, a la cabeza, pero para que él se lo transmita a toda mi iglesia. No hay que olvidarlo, queridos hermanos, no hay que olvidarlo. En segundo lugar, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. ¿Quién es el que está hablando? El primero y el último. Fíjense, hermanos, hay algo muy hermoso aquí. El primero y el último es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el principio de todas las cosas. Él es el que existía antes del tiempo. La Biblia comienza de esta manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, el Padre Creador. Él es el principio, Él es el primero y Él es el último, porque Él es el destino de todas las cosas y de toda la historia. Entonces, cuando dice, esto que te voy a decir lo dice el que es el primero y el último, es decir, es Dios. Dios está hablando a su iglesia. Y luego dice, el que estuvo muerto y retornó a la vida. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es el que estuvo muerto y retornó a la vida? Sino Jesús. Es una manera poética, por decirlo así, de llamarle a Jesús, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Digan ustedes, ¿quién es sino el Señor? Es una alusión directa a Jesús. Entonces, mira, si aparece que el que está diciendo este mensaje es el primero y el último, es Dios, es el Padre, el origen y el destino de todas las cosas. Lo está diciendo el que estuvo muerto y ahora está vivo y retornó a la vida, es el Hijo. Y si al final dice que el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, entonces ahí tenemos a la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es quien nos está dirigiendo este mensaje. El Padre, que es el primero y el último. El Hijo, que es el que estuvo muerto y retornó a la vida. Y el Espíritu, que es el que está hablando a las iglesias. Entonces, en estos 4 versículos, queridos hermanos, entre líneas, podemos darnos cuenta de que quien está hablándonos es la Santísima Trinidad, es Dios, es Dios. Aparece ahí citadas las 3 personas. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Dios? Ahí va. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Yo te invito a que por unos instantes hagas un recuento de tus sufrimientos, desde que tienes uso de razón. Algún sufrimiento o sufrimientos, por ejemplo,
en tu infancia, algún rechazo, algún dolor, alguna pérdida. Aun cuando ni tú sabías que estabas bajo la mirada de Dios, pero Dios te está diciendo hoy, conozco tu sufrimiento, tu sufrimiento. Ahí, en la juventud o en las etapas subsiguientes de nuestra vida, ¿cuáles han sido nuestros sufrimientos? Algunas pérdidas, alguna decepción, alguna frustración. No sé, queridos hermanos, yo creo que si hacemos una lista de todos nuestros sufrimientos, no vamos a acabar hoy. Así como tampoco vamos a acabar si hacemos una lista de todas las bendiciones que hemos recibido de Dios o de todas nuestras alegrías que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Tampoco vamos a acabar. Pero hoy, dice el Señor, conozco tu sufrimiento. Incluso ese sufrimiento callado, ese sufrimiento que a lo mejor solo tú sabes. Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás sufriendo hoy algo o por algo que solo Dios sabe? Solo Dios y tú. A lo mejor llevamos todos algún gran sufrimiento en el alma, hermanos. Y a veces no tenemos como que la confianza de compartirlo con nadie. Y ahí vamos por la vida cargando nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Bueno, Dios dice, conozco tu sufrimiento, todos tus sufrimientos, por lo que estás pasando hoy. Dios lo conoce. Ayer que tuvimos la oportunidad, queridos hermanos, de abrir nuevamente nuestras iglesias, aquí en nuestra parroquia, pues como era de esperarse, se acercaron varias personas a confesarse. Y desde luego, ¿verdad? Como dicen por ahí, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿no? Se mantiene así en secreto, ¿verdad? Se dice el pecado porque puede ser algo ilustrativo para nosotros, pero no el pecador. Yo sí percibí mucho dolor acumulado a lo largo de varios meses. Personas que hace tiempo que no se confesaban, que hace tiempo que no platicaban con nadie y que tenían una gran necesidad de expresar todo lo que están viviendo, todo lo que están sufriendo, todo lo que les está angustiando de esta situación, especialmente de esta pandemia que estamos viviendo todos. Entonces el Señor nos dice, conozco tu sufrimiento. Eso no lo saben sus seres queridos, pero ellos sí lo saben. Y Dios lo sabe. Entonces, hermanos, eso es algo muy hermoso. Dios ve todas las cosas. Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe y que conoce nuestro corazón. Conozco tu sufrimiento, dice, y tu pobreza. Y tu pobreza. Es decir, tus necesidades. ¿Hay algo que estés necesitando en este momento de la vida, en este momento de tu vida? Y no me refiero únicamente a cosas materiales, que a lo mejor también podemos estar pasando cierta necesidad material. Como en muchos lados no hay trabajo, como han sido despedidas muchas personas por esta situación, entonces también nos puede estar haciendo falta algo de necesidad. La otra vez estaba platicando con una señora, ¿verdad? Y me decía, padre, nosotros puro comer frijol, arroz y pastas. Gracias a Dios no ha faltado, ¿verdad? No nos quejamos, pero hemos estado comiendo arroz, frijol y pastas. Y pastas. Y también me decía otra familia de aquí, de nuestro querido Cozumel, padre, nosotros ya estamos comiendo 2 veces al día, ya no 3. Tratamos de alargar un poquito la hora,
¿verdad? Y que la cena sea así, que el almuerzo sea así, entre el almuerzo y casi la cena. ¿Por qué? Pues porque no hay mucha comida. Conozco tu pobreza, dice el Señor. Todo está bajo la mirada de Dios, hermanos. Conozco tus necesidades. Pero también podemos estar necesitando otras cosas y no solo cosas materiales. Podemos estar necesitando consuelo. Podemos estar necesitando simplemente platicar con alguien. Ahora, que no nos podemos visitar o no nos debemos visitar, ¿cuánto estamos añorando una visita? O nosotros visitar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, como decimos, tomarnos un café con ellos, ¿verdad? O un refresco, no sé cuál es tu costumbre. Pero qué bonito es, por ejemplo, tomarse un café con alguien y visitarlo y pasar un momento agradable. Y ahora no podemos o no debemos. O lo hacemos con muchísima cautela. Y qué difícil es hablar y convivir aquí, ¿verdad? Con el cubreboca y dan ganas de arrancárselo. Entonces, pues, queridos hermanos, también podemos estar pasando por esa situación de pobreza, por ejemplo, en el afecto. Necesitamos ese afecto, necesitamos esa plática, necesitamos ese consuelo, necesitamos esa compañía y también ahí hay una pobreza. Hay muchas maneras de ser pobre, queridos hermanos. Pobreza de amor, pobreza de afecto, pobreza de atención. Así como también hay muchas maneras de ser rico. Y no solo está la manera material. Lo vamos a ver después. Entonces, hermanos, dice Dios, conozco tus sufrimientos, conozco tu pobreza, lo que estás padeciendo en este momento de tu vida. Conozco tu pobreza. Pero mira lo que dice Dios a continuación. Sin embargo, eres rico. ¿Por qué dice Jesús eso? Sin embargo, eres rico. En primer lugar, ¿rico de qué? En segundo lugar, ¿es malo ser rico? ¿Por qué suena un poco así como reproche? Conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. ¿Será que es malo ser rico? Sabemos que evidentemente no. En la fe cristiana, queridos hermanos, no es malo ser rico, materialmente hablando. Es peligroso, es riesgoso. ¿Por qué? Porque los bienes materiales pueden seducir nuestro corazón. Claro que hay personas que tienen mucha riqueza material, pero son muy generosas, pero son muy desprendidas y saben compartir todo lo que Dios les ha dado. Entonces, lo malo no es ser rico, lo malo es ser egoísta. Lo malo es no compartir. Cuando nosotros tengamos un dinerito en la bolsa, lo que nos tenemos que preguntar no es si ese dinero es malo o es bueno, porque a fin de cuentas es indiferente. El dinero no es malo o bueno, los malos o los buenos somos nosotros. La riqueza no es mala, pero sí nos podemos preguntar, primero, ¿cómo llegó a mi bolsa ese dinero? Si llegó honestamente, si llegó como fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio.
O a lo mejor me estoy enriqueciendo deshonestamente o haciendo un trabajo que está arruinando la vida de otros. Cuidado, hermanos, cuidado. Porque ahora en nuestro país a todo se le pone precio, hasta la vida. ¿Cuánto vale la vida de aquella persona? ¿Acaso no aparecen todos los días aquellos a los que se les puso precio a su vida? Hubo quien pagó por quitar aquella vida y hubo quien cobró por quitar aquella vida. Entonces, hermanos, ¿qué manera de enriquecerse es esa? Por decir una, como el que trafica con drogas, como el que hace un... No todos los trabajos son dignos, hermanos, no todos, no todos. Hay trabajos que degradan a las personas. Entonces, dice Dios, sin embargo eres rico. Y no porque ser rico sea malo, sino porque hay que tener cuidado. Me parece, queridos hermanos, que lo peligroso de las riquezas, y ahí está un poco el sentido de reproche que tiene esta pequeña frase de Dios, ¿eres rico? Se refiere a que tienes apegado tu corazón a las cosas. Tienes demasiadas cosas. Yo te pregunto, en medio de esta necesidad, ¿acaso no eres rico en muchas otras cosas? Para empezar, estás vivo, yo también. Tenemos vida, tenemos salud, tenemos fe, al menos tenemos un aparato para comunicarnos. Fíjense, queridos hermanos, que yo a veces me he hecho esta reflexión. Si tú tienes comida, si tú tienes un techo, si tú abres la llave y sale agua para asearte, si tienes agua purificada para tomar, si tienes salud, si tienes seres queridos, hermano, eres rico, eres rico. A veces estamos añorando lo que no tenemos. Por eso el Señor dice, sí conozco tu pobreza, sin embargo eres rico. ¿Por qué? Porque estás apegado a las cosas. A veces nos apegamos a las cosas, a las personas, a nuestras terquedades. A veces nuestra riqueza, hermanos, es nuestra opinión. Es que yo opino que esto es así, y que aquello es así, y que aquello es así. Eres rico. Eres rico. Y sin embargo, Dios dice, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no se está refiriendo a los materialmente pobres, sino a aquellos que tienen su corazón libre de todas las cosas y que lo poco o mucho que tienen lo saben compartir con los demás. Esa es la verdadera pobreza, como alguien está comentando aquí. Estamos hablando de la pobreza espiritual. Hace un momento te decía que no terminaríamos hoy si haces una lista de todos tus sufrimientos, todo lo que has sufrido a lo largo de toda tu vida. Pero también no terminaríamos si hacemos una lista de todas las bendiciones de Dios que hemos recibido. Somos ricos. Hermano, ¿estás vivo en este momento? Tienes una gran riqueza, la vida, todas tus capacidades. Puedes ver, puedes oír, puedes abrazar, puedes saborear las cosas. Todos sabemos que lo importante no es los alimentos caros, sino bien preparados y bien sazonados. Hay personas que tienen un gusto para la comida, que con un poquito de frijolitos, que con un poquito de hierbita, que con un poquito de aquel cilantro, con un poquito de aquella cosa, ¿verdad? Se la echan y sabe delicioso. Delicioso. ¿Y cuánto costó preparar aquello?
Entonces, hermanos, vamos a continuar. Continúa diciendo el Señor, conozco las calumnias que te hacen, las calumnias. Yo aquí también te puedo hacer otra pregunta. ¿Has sido calumniado tú en algún momento de tu vida? ¿Han hablado mal de ti? ¿Han estropeado tu buen nombre? ¿Han hablado mal de ti? ¿Has estado en boca de otros? Pues ojalá y esas calumnias hayan sido infundadas. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces hablan mal de nosotros, pero tienen razón. Porque si hablan mal de nosotros, queridos hermanos, si nos calumnian, y si nosotros sabemos que aquello que están diciendo y aquello que está en boca de la gente no es verdad, podemos tener una mente y un corazón tranquilos. Pero, ¿cuántas veces aquello que dicen de nosotros mal, pues es por nuestra causa? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Dice el Señor, conozco las calumnias que te han hecho. Y ya al final tiene unas expresiones verdaderamente hermosas y duras, hermanos. Está hablando, recordemos, Dios está hablando a su iglesia, nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros, nos está hablando al alma. Fíjate lo que dice. Que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Hermanos, ninguno de nosotros, cuando estrenábamos el año 2020, nos imaginábamos lo que nos esperaba. Ninguno de nosotros. Nos cayó este año con este drama, con esta pandemia. Los sufrimientos son parte de nuestra vida. Hace un momento yo te preguntaba, ¿por qué lo está diciendo Dios? Conozco tus sufrimientos. ¿Qué es lo que en este momento estás sufriendo? ¿Qué te hace sufrir en este momento? Puede ser una persona, puede ser una actitud de alguien, puede ser una ausencia, puede ser una necesidad, puede ser una decepción, puede ser un dolor, puede ser una enfermedad, puede ser un achaque, puede ser tantas cosas. Pero los padecimientos son parte de nuestra vida. Todos los días, hermanos, todos los días padecemos algo, sufrimos algo, lo que sea. A veces a nivel físico, a veces a nivel emocional, a veces a nivel laboral, por ejemplo, ahora. Cuánto sufrimiento y preocupación por el aspecto laboral y económico. Pero mira lo que dice Dios, no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es decir, todavía falta. Y no estoy hablando de la pandemia, hermanos. No. Todavía nos falta sufrir. Porque todos los días de nuestra vida hay que sufrir algo. Es parte de nuestra vida cristiana. Es más, es parte de nuestra vida humana. Esto no es para los cristianos, esto es para toda la humanidad. Todos los días tenemos algún padecimiento. Pero dice Dios, no te acobardes, no te acobardes.
Y fíjate que Dios no está diciendo, yo te voy a quitar ese sufrimiento. No. Dice, no te acobardes, afróntalo, afróntalo, acéptalo. Claro, hermanos, que como dice, una vez escuché en un obispo, ¿verdad? En una plática, decía una frase de esas así muy mexicanas, pero pues que nos ilustra mucho. Dios da la cruz de acuerdo al lomo. ¿Mm? Dios da la cruz de acuerdo al lomo de cada quien. Es decir, Dios nos da los sufrimientos y los padecimientos que podemos cargar. Dios no nos va a dar una cruz que nos aplaste bajo su peso. Dios no va a permitir que suframos más de lo que podemos soportar. No. Incluso lo vamos a ver el próximo domingo, cuando Dios diga, vengan a mí los que están cansados y agobiados por la carga. Yo los aliviaré. Yo los aliviaré. Entonces, hermanos, dice Dios, los padecimientos son parte de esta vida. No te acobardes, no tengas miedo. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Acaso Dios no te ha demostrado que ha estado siempre contigo? Por ejemplo, en lo que va de esta pandemia. ¿Acaso no te has dado cuenta y no has comprobado de que Dios te ha soportado, de que Dios te ha cargado, de que Dios ha estado contigo, de que Dios te ha dado las gracias que necesitas para salir adelante? Date cuenta del pasado y vas a ver que Dios ha estado siempre contigo y conmigo. Entonces, ¿por qué dudar de su presencia en el futuro? Aunque esta cuarentena se alargue, Dios está con nosotros. Aunque el confinamiento, queridos hermanos, siga, Dios está con nosotros. Aunque se alargue también el tiempo del trabajo, Dios está con nosotros. Claro que ninguno de nosotros quiere, nadie es masoquista, ¿verdad? Ninguno de nosotros es masoquista. No queremos sufrir por el amor al sufrimiento, no. Simplemente asumimos que el sufrimiento y los padecimientos son parte de nuestra vida, pero que Dios nos da todo lo que necesitamos para llevarlos. Como dicen por ahí, no le pidas a Dios que te quite la cruz, sino que te dé la fuerza para llevarla. Todos hemos citado esto. Claro que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, hermanos. Otra cosa es vivirlo. Entonces, que no te acobarden los padecimientos que te esperan, dice el Señor. Que no te acobardes ante Él, ante ellos. Y luego dice algo, fíjense, es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. Y aquí, queridos hermanos, hay una alusión a lo que estaba viviendo la comunidad de Esmirna y muchas otras iglesias en aquel momento. ¿Por qué? Porque los cristianos estaban siendo encarcelados, estaban siendo atormentados, estaban siendo ajusticiados, estaban siendo asesinados, estaban siendo martirizados. Claro, estaban en la cárcel, sí, pero de alguna manera nosotros, digo, yo me hacía un poquito una comparación, queridos hermanos, hace un rato, cuando estaba leyendo un poquito este pasaje, decía que pensaba que, por ejemplo, en la casa todos nos sentimos un poquito así como en la cárcel, estamos un poquito encarcelados, ¿verdad? Y ahí está la prueba. No es que el diablo nos haya metido a nuestra casa y allá el confinamiento en el que estamos sea estrictamente una cárcel, claro que no, una cárcel es terrible, queridos hermanos. A mí me toca atender de alguna manera a nuestros hermanos reclusos. Imagínate nosotros que estamos encerrados o medio encerrados, porque tampoco es que lo hagamos a veces así con mucha formalidad. Durante un mes, 2 meses, 3 meses o 6 meses. Imagínate un recluso que dice que va a estar allá en la cárcel 40 años, o 30 años, o 50 años. Conozco personas
que dicen que van a estar allá en la cárcel, que ya les dieron su condena y les dieron 40 años de cárcel. Lo más probable es que ahí mueran y ya no van a salir nunca de ahí. Y para nosotros 3 meses, y en casa, y con la tele, y con el celular, hermanos, no sabemos lo que es una cárcel. Es verdad, dice, que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes. Sí, para ponerlos a prueba. Hermanos, con esto vamos a terminar, que ya es un poquito tarde, tenemos que prepararnos para la Santa Misa. Esta pandemia también nos está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba nuestra paciencia. Está poniendo a prueba nuestra fe. Está poniendo a prueba nuestro amor. Está poniendo a prueba nuestra esperanza. Está poniendo a prueba nuestros nervios. Es una prueba. También la vida también está llena de pruebas. Y esa también es una prueba. Pero qué hermoso si aprobamos. Como dice al final, ya vamos con esto, hermanos, fíjense qué manera tan hermosa tiene Dios de terminar esta carta para su amada esposa, la iglesia. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el sufrimiento durará poco, dice el versículo 10. El diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, pero el sufrimiento durará poco tiempo. Dice una frase popular, no hay mal que dure 100 años. Y todo sufrimiento pasará. Pero ojalá y que pasemos la prueba. Y que nos mantengamos fieles a Dios. Como dice la palabra, ser fiel hasta la muerte. No se trata de ser fieles, queridos hermanos, hasta el final de la pandemia, o al final de la cuarentena, o de la segunda cuarentena, o la tercera cuarentena, o las que sean. No se trata de permanecer fieles al confinamiento. Se trata de permanecer fieles hasta la muerte. Y eso, queridos hermanos, es un don de Dios. Yo no sé si es verdad o no, pero hace muchos años, cuando yo era joven, alguien me dijo por ahí, no me acuerdo ni quién, que antes de dormir hagas 3 Aves Marías para pedirle a Dios y a la Santísima Virgen por tu perseverancia final. ¿Para qué? Para que puedas permanecer fiel hasta la muerte, en el camino del Señor. ¿Y cuál es el sentido? Que es lo último del día, tus últimos pensamientos del día, tu última acción del día, que sea encomendarte a Dios y a la Santísima Virgen y hacer una Ave María o 2 Aves Marías o 3 Aves Marías. ¿Por qué? Porque ojalá que así como te vas a mantener fiel hasta el instante en el que te vas a dormir, que así puedas mantenerte fiel a Dios hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Desde luego se refiere a la corona de la vida eterna, a la vida bienaventurada, a la vida feliz. Si nos mantenemos fieles al Señor, hermanos, con su ayuda, por eso les digo que la perseverancia final es un don de Dios. No solo es un propósito nuestro, se necesita el don del Espíritu Santo para poder ser fieles a Dios hasta el final. Yo te daré la corona de la vida, dice el Señor.
al vencedor, el vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Porque por la primera muerte, queridos hermanos, todos vamos a pasar, aunque nos libremos de la pandemia. De todas maneras, algún día vamos a afrontar la primera muerte. Pero lo importante es lo que nos dice el Señor, que al que venza, al que permanezca fiel, no será alcanzado por la segunda muerte, que es la peor, porque es la muerte eterna. Entonces, hermanos, muchísimas gracias por su atención, gracias por su perseverancia, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por su oración, por su testimonio, gracias hermanos por su presencia, que la Santísima Virgen les acompañe en este camino. Hoy es viernes, vamos a descansar un poquito de este curso, el sábado y el domingo. El lunes, primeramente Dios, subimos la tarea número 9. Y de lunes a jueves estaremos mandando, tanto aquí por el Facebook, por nuestro grupo de WhatsApp, Comunidad Virtual San José, quienes deseen, queridos hermanos, ¿verdad?, pueden mandar un mensajito y les incluimos en este grupo de WhatsApp para ir mandando algunos mensajes, ir compartiendo algunas de las reflexiones que vamos haciendo, algunas de las tareas de todos los días. Que las subimos, tratamos de subirlas a las 5 de la tarde, a veces no somos muy exactos, pero todos los días, hermanos, les subimos la tarea del día, reflexionando acerca de nuestra vida a la luz del libro del Apocalipsis en este tiempo de pandemia. En este nuestro curso, yo hago nuevas todas las cosas. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga, les acompañe siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias.